Dicen que las cosas buenas duran poco. Bueno, si eso es cierto, creo que sé quiénes fueron las personas más felices del mundo, y no me refiero a los fanáticos de la carrera actoral de Jared Leto, sino a los habitantes de Rutenia subcarpática, quienes tuvieron su propio país por menos de 24 horas. Y si quieren conocer su historia, por qué duró tan poco, y la razón del por qué surgió un país en una zona que si fuera bombardeada nadie se enteraría, tienen suerte, porque eso es precisamente sobre lo que voy a hablar hoy. Nos ubicamos en la Europa de mediados del siglo VI, cuando los eslavos, un grupo de pueblos indoeuropeos que vivían en Europa del Este, cansados de vivir en un lugar frío, irrelevante, deprimente e inseguro, decidieron hacer sus maletas y emprender una épica travesía hasta encontrar un lugar que pudieran llamar hogar. Algunos migraron a la cálida Rusia, otros formaron los cimientos de la relevante Eslovenia, los felices Balcanes, o la segura Bosnia, y unos pocos se mudaron a un hermoso lugar con verdes llanuras, espesos bosques llenos de vida, y caudalosos ríos a los pies de los montes Cárpatos, donde pronto serían llamados rusinos, y desarrollarían una cultura, idioma, y costumbres tan sospechosamente parecidas a las de Ucrania que algunas personas, incluyendo a la mayoría de los rusinos, los consideran como una subdivisión de los ucranianos. Otra cosa que es relevante mencionar, es que por la protección que le otorgaban las montañas, a lo largo de la Edad Media este sitio se transformó en uno de los lugares más multiculturales del mundo, atrayendo a un montón de minorías que intentaban escapar de la persecución, tales como judíos, armenios, alemanes, griegos, gitanos, húngaros, y gnomos. This is gonna be okay. Ready? God damn it, no! Me old chum. I'm Gnotta Gnome. No! I'm Gnotta Gnoblin. I'm a gnome, and you've been Avanzando un poco en el tiempo, la Rutenia subcarpática sería conquistada por el Imperio Austríaco, que luego se transformaría en el Imperio Austrohúngaro, y por consecuencia la región pasaría a formar parte de la parte húngara del Imperio Austrohúngaro. Sí, parece un trabalenguas, pero realmente no importa mucho, pues luego de la Primera Guerra Mundial, este imperio desaparecería, y en su lugar la Entente, el bando vencedor del conflicto bélico, basándose en la autodeterminación de los pueblos, la democracia, y la libertad, le otorgarían la independencia a todos los pueblos que por siglos sufrieron de la opresión austríaca. Excepto a los rusinos, que quedaron dentro de Checoslovaquia, con la condición, eso sí, de que estos les otorgaran un alto grado de autonomía, lo cual, spoiler, nunca llegó. Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo. No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante. Sí, es cierto. Aunque a decir verdad, su estadía en Checoslovaquia tampoco fue tan mala que digamos. Claro, nunca les otorgaron la autonomía prometida, y aún con la ayuda de la capital esta región siguió siendo una de las más pobres de Europa, pero por lo menos ahora eran parte de un país democrático y estable. O estable hasta que, producto de la Gran Depresión, y por un poco de sabotaje de Alemania, todo se pudrió, creció la disconformidad con el gobierno central, y las distintas etnias presentes en la joven república comenzaron a demandar la independencia, dentro de las cuales, rápidamente destacaron los alemanes. ¿Por qué? Pues porque eligieron un partido pro-nazi en las elecciones regionales, comenzaron a realizar ataques terroristas para desestabilizar al gobierno, y le pidieron ayuda directamente al pintor favorito de los niños, quien usando inteligentemente los medios de comunicación le hizo creer al mundo que los habitantes de los Sudetes eran víctimas de genocidio. Irónico. Más pronto que tarde el conflicto regional comenzaría a escalar tanto que terminaría llamando el interés de Inglaterra y Francia, quienes para mantener la paz usaron sus increíbles habilidades diplomáticas y lograron hacer un pacto con el diablo en los llamados Acuerdos de Múnich, que en muy resumidas cuentas, le permitió a los teutones quedarse con los Sudetes a cambio de la promesa de no expandir sus fronteras. No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you?
Nones. Really? De veritas, de veritas. 3 doritos después tropas germanas marchaban por Praga. Pero antes de eso, sucedieron bastantes cosas. De partida, el gobierno de Checoslovaquia, en un desesperado intento por mantener la unidad del Estado, le otorgó en noviembre de 1938, la tan ansiada y prometida autonomía a la Rutenia subcarpática, lo que rápidamente derivaría en la elección de Agustín Volosin, un matemático / clérigo católico en una región donde la religión principal es el cristianismo ortodoxo de etnia griega, con un nombre no griego como primer ministro, que inmediatamente después de ocupar su cargo, comenzaría a planear la independencia. Y sí, sé lo que están pensando ahora, es un traidor y probablemente odiaba a los checos, pero en realidad, no le quedaban más opciones. ¿Por qué? Pues porque Eslovaquia se encontraba maquinando un maléfico plan para separarse de Praga con la ayuda del tío Adolfito, lo que hacía imposible la estadía de los rusinos en el estado multiétnico a largo plazo, y tampoco podían unirse a otras naciones. Polonia los odiaba, los húngaros los odiaban, y querían su territorio. La unificación con Ucrania era imposible pues esta no existía. Rusia era comunista, y Alemania veía a esta etnia como un niño que no recibió regalos, ve a Santa Claus. Partieron autonombrándose país, aunque seguían siendo parte de Checoslovaquia, declararon el ucraniano como idioma oficial, reconocieron a la milicia local como su ejército. El 30 de diciembre cumplieron el sueño de todo niño al cambiarse el nombre sin la autorización de su tutor, solo que en vez de ponerse Goku, pasaron a llamarse Ucrania de los Cárpatos, e incluso celebraron sus propias elecciones, las cuales claro, fueron arregladas y en el lugar de votación había soldados con metralletas. Pero oye, algo es algo. Mientras tanto, en Praga, el ambiente no podía ser más distinto. La presión alemana iba en aumento. Sus vecinos se repartían su territorio. Se luchaba una guerra no declarada contra los húngaros. Y en general, parecía que la caída de Checoslovaquia era una cuestión de tiempo, lo que se terminaría confirmando el martes 14 de marzo de 1939 luego de que Eslovaquia proclamara la independencia y desencadenara el resto de los sucesos relevantes para esta historia. Al día siguiente, o sea, el miércoles 15 de marzo de 1939 aproximadamente a las 18:30 horas, a la par que Hitler rompía su promesa con Occidente invadiendo los restos de Checoslovaquia, los rusinos anunciaban la creación de la República de Ucrania de los Cárpatos, con el amarillo y el azul como los colores de su bandera, un emblema propio. Ucrania aún no ha muerto como su rola nacional, la cual por cierto es también la rola nacional de la Ucrania moderna, e incluso revelaron las bases de su sistema de gobierno. Al día siguiente, la fiesta continuaría. Pero en el cielo, y es que cuando cayó la noche, el gobierno húngaro, que consideraba la zona como una parte integral de su territorio, envió a sus soldados a acabar con el nuevo estado antes de que se pudiera consolidar, una tarea que debido al pequeño tamaño del ejército ucrano-carpático, el mal equipo con el que contaban, y la falta de tiempo para preparar las defensas, fue tan sencilla que para las 6 de la mañana del jueves 16 de marzo de 1939, los ciudadanos de la capital Kust se despertaron por los sonidos de los enfrentamientos cercanos, y para la tarde de ese mismo jueves, ya se izaba la bandera húngara en la torre más alta de la ciudad, la cual por cierto, era la tercera en ser izada en 27 horas. Una vez tomada la ciudad, los magiares se harían rápidamente con el control del resto del país, y comenzarían a gobernar con un puño de hierro tan severo que provocaría la huida de muchos rusinos hacia la Unión Soviética, donde por alguna razón que ni yo ni nadie en el planeta entiende, Stalin los enviaría pa'l Gulag. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca. Y aunque es triste que luego de tanto esfuerzo el sueño rusino se acabara en menos de 24 horas, es posible decir que hubo justicia. Los líderes nazis fueron ejecutados tras los juicios de Nuremberg. O peor, se hicieron argentinos húngaros fueron perseguidos por los soviéticos por colaborar con los nazis. Stalin murió producto de su paranoia.
y Agustín Volosin, que la verdad no hizo nada malo y solo lo incluyó aquí porque su historia me parece curiosa, pasaría la Segunda Guerra Mundial viviendo una vida normal en Praga con la esperanza de que su hogar fuera liberado por los soviéticos, lo cual sucedería, pero en vez de ser reconocido como un héroe, el Kremlin lo enviaría a la cárcel donde poco tiempo después moriría de insuficiencia cardíaca, aunque extrañamente, jamás se ha revelado dónde yace su cuerpo. Tras derrotar a Hitler, la Rutenia subcarpática pasaría a formar parte de la República Socialista de Ucrania, en donde se daría un emotivo reencuentro con sus panas, junto a quienes luego de 1991 conseguirían la independencia, y claro, es cierto que la situación actual no da para soñar, pero el futuro aún no está escrito y quién sabe, quizás con el tiempo los rusinos por fin puedan gozar de una vida próspera y pacífica, aunque eso ya es especulación, y como no soy un creyente del horóscopo doy mi tarea como cumplida, pero no sin antes recordarles lo que aprendieron hoy: si alguien te pide ayuda mándalo pa'l gulag, y si te sientes mal porque duraste poco tiempo con tu pareja, recuerda que hay un país que duró menos. Mi nombre es Sergio, soy un simp, y me despido.